Bueno, agradezco mucho a todas las presentadoras. Muchas gracias por comentar esta experiencia. Yo quería hacer una consulta a la profesora Daniela González, que me pareció muy interesante. ¿Dónde está? ¿Está bien? Muy interesante el curso que han implementado, observando que algo prioritario es tomar conciencia de las situaciones. ¿Qué proyecciones tienen ustedes para poder hacer, por ejemplo, este curso a los docentes? Muchas gracias, Sandra. La verdad es que, sinceramente, no hemos reflexionado específicamente sobre este curso a docentes porque justamente pensábamos en la posibilidad cierta de poder reflexionar en conjunto con estudiantes como un gran punto de partida, pensando que esos espacios formativos podían ser, si bien es un curso de formación general, que es un poco lo que hemos ido conversando, en el mismo diploma también hemos conversado con académicas de distintas facultades de la universidad, y pasa mucho que el género termina siendo un curso de formación general, ya no es solo aquí, hay otras facultades donde existe de manera mucho más transversal el tema género, feminismo más, sobre todo. Mi posgrado, por ejemplo, yo lo hice en filosofía hay algunas carreras que tienen fuertemente el área de género, pero hay otras que están mucho más empoderadas respecto a feminismo en términos de las discusiones, pero también hay espacios como este donde quizás pensamos, al menos para esta primera experiencia, partir con estudiantes un poco para conocer también cuál era la realidad de cada distintas carreras, porque por ejemplo, ahí yo no alcancé a extenderme mucho, pero la percepción que tenemos hasta ahora, porque no todas las carreras han estado representadas por estudiantes todos los semestres, este es nuestro tercer semestre. Por ejemplo, enfermería es una carrera que fuertemente ha tomado este curso y que los mismos estudiantes dicen que tienen un trabajo importante en género. Terapia, por ejemplo, también es una carrera que así lo ha referido, como que tiene espacios de reflexión en género. Pero creemos que pensando un poco a largo plazo podríamos partir por estudiantes, pero sí nos gustaría poder quizás salirnos del área del curso de formación general y tener una posibilidad quizás más transversal a nivel de carreras, porque por ejemplo este semestre, el anterior también, se inscribieron estudiantes de tecnología médica, por ejemplo. Entonces fue súper desafiante porque para hacer el trabajo de las estrategias de sensibilización, primero decíamos ya, pero en tecnología médica los mismos estudiantes decían, nosotros no tenemos mucha interacción con personas, por ejemplo. Entonces decíamos en algún momento ya, pero voy a reconocer mis sesgos sexistas, pero ¿de qué manera podría yo integrar este sexismo como en alguna acción de salud si yo realmente no... Entonces, eso es muy a largo plazo. Entonces, yo creo que sería una buena iniciativa trabajar con docentes, por supuesto. O sea, yo creo que están ya algunas iniciativas en curso, o sea, este diploma de género en la academia, quizás eso podría ser más alternativa, pero este curso está pensado, yo creo que es un ejercicio más estudiantil que docente. No cerrarnos a eso, pero sí que fuese como más transversal a otras carreras, o más que un curso de formación general. Eso. Ya, muchas gracias a todas y a todos. Una pregunta que no sé quién la puede responder, pero yo creo que también nos tiene que ayudar a reflexionar a todos en estos temas. Yo soy Jessica García, soy académica de enfermería, junto aquí con Patricia Grau, que también es de enfermería. Tenemos un curso de salud y género en enfermería, muy nombrado, muy famoso, dicen por acá. Ya, y la pregunta que tengo va en relación a la encuesta. Ya, pero que yo creo que también muchos de ustedes se van a dar cuenta que hay algunos temas que nosotros acá dentro de las carreras y dentro del currículum tratamos y que tratamos de intencionar con los estudiantes, ya, y también como docentes que de cierta manera nos hemos tenido que ir deconstruyendo a lo largo de todos estos años. Pero existe un choque de realidad cuando el estudiante llega al campo clínico, ya, y con muchas veces con docentes que no son de nuestra escuela, que son docentes que a lo mejor tienen un contrato, que tienen otra categoría, en los cuales se enfrentan a dinámicas muy sexistas y a tratos muy sexistas. Entonces, ¿cómo podemos acortar esa brecha? ¿Qué trabajo deberíamos nosotros hacer con esos docentes, con esos equipos, ya, para que ellos también se puedan integrar a los lineamientos que como facultad tenemos en materias de género, ya? Porque ahí nosotros lamentablemente muchas veces yo soy docente clínica y yo los puedo guiar y les puedo llevar a la reflexión en relación a las temáticas que vemos en el campo clínico, pero muchas veces en este otro lado donde hay un docente que a lo mejor está vinculado netamente a la clínica, valida ciertas prácticas que para uno son sexistas. Así que ahí una pregunta hacia la reflexión.
Gracias, Jessica, por la preocupación en el campo clínico, porque también ocurre en la formación de profesionales de título especialista, ¿ya? Ocurre en el pregrado y en el posgrado. Con respecto a evaluar las apariencias, por ejemplo, sobre todo en identidades diversas, ¿cierto? El trabajo ahí es fuerte, porque tenemos que levantar, o sea, se levantó en el primer semestre un petit comité de los coordinadores clínicos, ¿ya? Pensando en que hay dos vías, siempre desde lo punitivo uno parte, ¿cierto? Como desde la norma, el protocolo, la regla, y nos dimos cuenta que no había en primer lugar, un traspaso claro al campo clínico de las políticas internas de la facultad, que velan, ¿cierto?, por la conducta de las personas que son funcionarios y funcionarias de la facultad, ¿ya? Entonces, ese es el manejo que estamos haciendo con campo clínico, de llevar las políticas que son las de acoso sexual, corresponsabilidad, porque también están las evaluaciones que le hacen a las estudiantes madres padres. O sea, hay concesiones, les denominan, pero en el fondo son derechos o beneficios que están enmarcados en políticas, y a la hora del final del semestre, ¿cierto?, se evalúan de esos permisos del cambio de turno, por ejemplo, que es bien sensible, ¿cierto?, y que en el fondo, claro, en tal semana iban a haber a lo mejor cierta flexibilidad, y a la hora de poner nota al estudiante se omite ese derecho, ¿ya? Entonces, no solamente en el tema de acoso y el sexismo, sino que también en las identidades diversas, ¿cierto? Y las diferencias, ¿cierto?, también con relación a las políticas de derechos de padres y madres. Entonces, desde ahí hay un trabajo que se está haciendo con campo clínico, pero principalmente en lo primero, que es como prevención de acoso y maltrato, porque vemos que ahí hay una situación de distinción que tiene relación con lo que ocurre con las posibles agresiones o violencias que ejerzan docentes que son funcionarios, pero ¿qué pasa con los que son extra universidad? ¿Cierto? Ahí está el protocolo MALS, ¿cierto?, que es de maltrato, que en el fondo tiene que ver con el Código de Buenas Prácticas Laborales de 2006, de Michelle Bachelet I. Entonces, pensamos que ahí hay una fuerte presencia y rol que tiene que tener dirección clínica principalmente en hospitales. Ya yo creo que en atención primaria y secundaria es más manejable, es más fácil llegar a nivel de municipio, de DISAM, ¿cierto? Tenemos un relacionamiento más fuerte con los departamentos de salud de los municipios, pero en hospital yo creo que ahí nos hace falta una conversación más profunda que tiene relación con activar los protocolos internos y todo lo que queda fuera de los protocolos, ya que tiene que ver con maltrato docente, como se quiera denominar, o prácticas, ¿cierto?, sexistas que están fuera de los bordes institucionales. Pero ahí yo creo que el rol, esto hay que resolverlo también a nivel de unidad académica, con esa especificidad de cada unidad académica, e ir documentándola, ya ir armando un dossier, una sistematizando, porque parece que hay una recurrencia de ciertos académicos, ciertos docentes que son históricos, ¿cierto?, en estas prácticas, y que la idea es que se puedan también sistematizar esas evaluaciones académicas de estas personas, ¿cierto?, y el control de pares consideramos que es importante. No sé si te respondo, pero hay un trabajo y una preocupación fuerte, por lo menos de DIGEN, con la dirección académica, pidiendo los protocolos internos, ¿cierto?, pero también haciéndonos una reflexión más allá de la problematización, la identificación, sino que la innovación en nuevos procesos, ¿cierto?, que sean también ecológicos. Ya queremos sí que los profesores que tienen transgresiones tengan una sanción, ¿cierto?, o un reproche, ¿cierto?, a propósito de su conducta, pero también ir más allá, ¿cierto?, cómo podemos cambiar e evolucionar, ¿cierto?, una docencia sensible al género. Eso. No, solo también compartirles que los resultados que vieron están siendo también trabajados y presentados en las distintas unidades, y que ahí evidentemente tenemos que estar todos y todas y todes embarcados en ese pensamiento de cómo le hacemos, porque la demanda que se va levantando desde todos los espacios es ¿y qué hacemos? O sea, conocemos estas situaciones, esto ya pasó el anterior y el anterior, entonces ¿cómo construimos eso? Y eso tenemos que construirlo entre todos, porque no hay receta, digamos. Tenemos que ir aportando desde las distintas unidades y experiencias a formas de enfrentar eso. Gracias. Bueno, yo soy Loreto Pantoja, de Obstetricia, del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. Muy largo. Hoy agradecer, la verdad que encontré que todas las presentaciones fueron tremendamente interesantes, desde el análisis crítico de Karen, aquí también el trabajo, la tesis de la colega, no recuerdo,
de Marta. ¿Cierto? También encontré muy interesante tu curso, Daniela, y la verdad que ahí quería hacer como un comentario de la pregunta anterior, que yo personalmente creo que efectivamente un curso así debería dejar de ser un CFG y creo que va en la línea de la última actualización del modelo educativo, donde efectivamente hay una dimensión, o sea, se destaca la dimensión de género, ¿cierto?, como algo fundamental del modelo educativo. Yo creo que eso obliga de ahí hacia abajo a que efectivamente tendría que ser algo que esté transversal en todos los perfiles, en todo, que un poco lo que hemos ido trabajando, ¿cierto?, y conversado mucho en la mesa, desde el diagnóstico que hicimos, que el diagnóstico, aparte de la encuesta, también hicimos como un diagnóstico de cómo estaba descrito los perfiles, y obviamente ahí nos dimos cuenta de una heterogeneidad, una diferencia, de que no está abordado, ¿cierto?, de la misma manera, y hay mucha diferencia entre las carreras de la facultad, y yo creo que lo del modelo educativo va a obligar a eso. Y me llama la atención que no hayas mencionado, obstetricia, que no tenga estudiantes. Sí, yo creo, puede ser, bueno, nosotros, si ustedes miran la Maya Obstetricia, no hay un curso género, pero lo tenemos bastante transversalizado desde cursos y en todos los cursos. O sea, no, claro, se ve la malla y no es género, pero está como, es un paraguas en el fondo. Quizá eso hace, porque encuentro muy interesante tu curso. Y de ahí, no sé, yo quería ver que tenemos muchos desafíos como esto interno, que es como entre nosotros, carrera, estudiantes, nuestra formación de pregrado, pero nos va dando campos clínicos más hacia afuera, y también lo que yo he visualizado en otra experiencia, tuve un proyecto de investigación de violencia, y ahí también me relacioné mucho con todos los equipos de los SFAM de acá de Recoleta, y me di cuenta que efectivamente un poco lo que decía Andrea, en el contexto de la ley IBE, que hay poco conocimiento también de violencia, hay muy poco conocimiento. O sea, yo me di cuenta en los SFAM que, por ejemplo, las colegas no sabían los recursos que tenían en el contexto de violencia. Por ejemplo, que existía en cada comuna un centro de la mujer, qué es lo que tenían que hacer. Entonces hay una total desconexión. Después también trabajé un poco más con los centros de la mujer y me di cuenta que también no hay poca conexión entre salud y, en este caso, los centros de la mujer. ¿Para qué decir? O sea, todos los entes, o sea, las dimensiones, aspecto, o sea, judicial, salud, ¿cierto? Todos los que están involucrados, por ejemplo, en violencia. Entonces, yo creo que ese otro desafío como más hacia también la extensión, que, por ejemplo, efectivamente, o sea, es terrible que ciertos profesionales, en este caso, que son los que ejecutan la ley y que en el fondo su falta de conocimiento pueden hacer que una mujer en el fondo no acceda, ¿cierto?, a su derecho por no conocer la ley, por dar una información, por ejemplo, por decir que necesita denuncia. Entonces, eso a mí me parece tremendamente importante, y un poco en lo de violencia también, el que nos conozcamos la red, los recursos, y somos los que, en este caso, o sea, yo pongo matronas, matrones, que están ahí, ¿cierto?, a todo el ciclo vital, que no conozcan los recursos también. Bueno, hay poca formación continua, nosotros también lo tenemos en el pregrado, pero después hay poca formación continua, entonces también los profesionales se sienten como atados de manos. Yo he escuchado que incluso no quieren preguntar para que no les digan porque no saben qué hacer, ¿ya? Entonces, quizás ahí también hay otro desafío que es más allá. A lo mejor hay que ir por paso porque si no uno se bajonea, se agobia. Eso. Sí, muy cortito. Yo me llamo Álvaro Besoaín, yo soy kinesiólogo, trabajo en kinesiología con Mónica. Y yo creo que muy de acuerdo con lo que se ha planteado, y creo que si bien en la atención primaria podría haber como más actores, ¿no? Igual hay que articularlos, porque el modelo de atención primaria no se ha implementado propiamente tal. Y la intersectorialidad de que los centros de salud conozcan que hay una oficina de disidencias sexuales, de oficina de la mujer, ¿no? No es tan común, y el trabajo en conjunto a veces es bien puntual. Entonces yo creo que también es una ventana de colaboración de la universidad para trabajar lo intersectorial, ¿no? Por ejemplo, en estos cursos, los MIM, otros cursos como paralelo, ir conociendo, promover, hacer el lazo con esas oficinas
para que lleguemos a salud. Porque yo creo que también la salud tiene un problema que no se puede salir del marco, ¿no? Porque el programa ministerial te lo cuadran mucho a veces. Entonces, lo de comunidad LGBTI es tanto, ¿no? Como los protocolos de abuso son tantos. Pero no puede salir mucho más de allá, porque tienes carga asistencial, bla, bla, bla. Entonces, creo que también podemos hacer ese trabajo de intencionar otras instancias que tenemos en el currículum para promover lo intersectorial y también vincularnos con el territorio. Yo creo que comunidades como Recoleta, Cerro Navia, Huachuraba, hay varias que han trabajado estos temas, pero de manera paralela. Y a pesar de que son el mismo territorio, en la misma alcaldía, no se conectan a esa oficina. Y también puede ser un espacio. Eso. Yo soy Fanny Berlagoski de la Escuela de Salud Pública y quisiera solo decir que hay otro tema muy falente y muy débil que son los derechos humanos. Y justamente estando aquí con la PAME también integramos género en derechos humanos. Tenemos un curso electivo de formación en 5º año de medicina y en 4º, donde ellos pueden optar por el curso. Pero justamente nos parece insuficiente y estamos luchando y proponiendo que tengamos derechos humanos transversales y en el ciclo básico de formación de todas las escuelas. Y eso es un duro trabajo porque es un convencimiento también de cuál es la importancia y el peso en la facultad y en la sociedad. Por lo tanto, no es fácil, pero creo que nos aporta también a género. Creo que solidifica ambos temas. Entonces, creo que podemos avanzar ahí, igual reconociendo todas las falencias que tenemos. Yo creo que, y quería aportar algo en relación a obstetricia, yo creo que obstetricia tiene que mirarse muy críticamente, porque hay toda una deuda muy inmensa, porque pensemos que hasta el gremio no reconoce la violencia obstétrica, es decir, es algo inaceptable. Entonces, eso se transmite a la sociedad, lamentablemente. Entonces, creo que ahí hay que poner como mucha reflexión. Y humanidad también para entenderlo todo, pero también yo creo que juicios más determinantes de lo que hay que decidir y caminar, porque si no estamos naturalizando estas posiciones también. Eso. Gracias, Jael. Quiero dejarles invitades al día 16 de diciembre a las 12 del día en el hall central del aula magna. Vamos a generar un hito ya el primer hito del convenio entre la Municipalidad de Independencia y la Facultad de Medicina. Antes habían colaboraciones con la corporación ya. Y va a ser muy importante atendiendo lo que dice Álvaro, ¿ya? Porque también me he dado cuenta en terreno, con MIM, con distintas acciones, que se ha perdido mucho el trabajo voluntariado también de los estudiantes, ¿ya? O sea, hay una forma también de llegar y de hacer acción social, ¿cierto? Desde esta perspectiva, derechos humanos, género en salud, apoyando también al municipio. Entendemos que también las oficinas municipales son compañeras y compañeras que están en condiciones no siempre en las mejores, ¿ya? Y que falta mucho terreno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder aunar esos esfuerzos? Y, ¿cierto? Acá la contraparte es DIGEN, Dirección Clínica y Dirección de Extensión. Esperamos que se vayan sumando las otras direcciones ya y de la Oficina de las Mujeres. Parte en pandemia desde ahí apoyando a las estudiantes que estaban con violencia de género en pandemia y que quedan fuera de nuestros protocolos, ya que eran ejercidas por sus parejas. Y desde ese relacionamiento con la Oficina de las Mujeres de Recoleta también, con la Casa de la Mujer de Recoleta, se generó esta articulación, primero con Independencia, y esperamos que esto también se expanda hacia los municipios de Campus Eloísa Díaz. Doctora Eloísa Díaz. A eso. Yo solo quería contar una experiencia respecto a lo que han hablado en relación a campo clínico. Nosotros en kinesiología, en vista de, no era solamente el tema de género, sino que como kinesiólogas y kinesiólogas estaban un poco aparte del modelo de salud familiar, implementamos un diploma de postítulo, que claro, nosotros lo vimos desde el punto de vista de postítulo, pero después nos dimos cuenta que tenía gran potencialidad desde el punto de vista de cómo relacionarnos con campo clínico.
Entonces, llegamos a un acuerdo con Dirección Clínica y dimos este diploma gratuitamente en un convenio con ellos para que pudieran asistir docentes, o sea, clínicos, ya kinesiólogos y kinesiólogas que estaban recibiendo a nuestros estudiantes, porque en muchos lugares se declaraba que CESFAM o la atención primaria del lugar era atención primaria, o sea, tenía el modelo de salud familiar, pero kinesiólogos y kinesiólogas estaban aparte, porque estaban en programas específicos, etcétera. Y entonces eso hacía de que nosotros tuviéramos todo un discurso en clases, ¿ya? En la academia, pero cuando los estudiantes llegaban a campo clínico era otro el discurso de las y los profesionales. El tema es que nos resultó muy bien porque pudimos comenzar un trabajo en conjunto con campo clínico y yo creo que esto se podría hacer algo parecido. ¿Ya? O sea, instalar la temática de género, de inequidades, el tema sobre la ley IBE y de alguna otra forma tener ahí porque muchas veces no es por un intercambio, ¿ya? Porque no es porque no quieran, sino que porque se las come la lista de espera, las metas, etcétera. Y yo creo que es una responsabilidad de nosotros también tener en cuenta que donde enviamos a nuestras estudiantes debiera estar alineado un poco con lo que nosotros, en la relación a lo que formamos. Yo no sé lo que le parece a ustedes, pero yo lo que veo es que hay una riqueza enorme y que hay un avance enorme también en lo que se está haciendo y en el nivel de propuestas que hay. Entonces, estábamos mirándonos por aquí con la Sandra, digamos, ver la posibilidad de como mesa, en el fondo, tratar de sostener esto, digamos, como un espacio regular donde no nos pongamos demasiados objetivos, pero al menos empezar a compartir lo que estamos haciendo para que nos articulemos, porque claramente aquí podemos dar saltos importantes si es que estamos conectados.